Buenas a todos, estáis viendo en el vídeo pájaros nacidos este año que ya están rematando la muda, les queda todavía un poquito para finalizarla por completo, pero me viene a la mente una conversación que tenía el otro día con un compañero relacionada precisamente con esto, porque es un compañero también criador que tiene un aviario más o menos de unas dimensiones muy parecidas a las del mío. En este caso el compañero sí que tuvo una etapa de criador, que eso le pasa también a muchos aviarios, donde tuvo muchas parejas y bueno, pues pasado esta etapa por distintos motivos ahora se enfoca la cría pues de otra manera, de una forma más relajada. Y me comentaba este criador una situación que puede parecer bastante paradójica, y es que decía que pese a que cada año pues en cierta manera digamos ha perdido un poquito la afición, pero sin embargo cada año lleva a los pájaros mejor preparados para los concursos a los que participa. Y como digo, puede resultar paradójico y podemos pensar una situación que parece que no tiene sentido, es decir, le dedica cada vez menos tiempo a los pájaros, cada vez digamos tiene menos fiebre o menos afición por ellos, y sin embargo cada vez los tiene en cierta manera mejor atendidos y mejor preparados. ¿Esto quiere decir que cuanto más descuides tu aviario mejor te va a ir? Evidentemente no, pero sí que es curioso y es una situación que le pasa no solo a este criador, sino que vais a ver que es algo muy común que pasa dentro del mundo de la ornitología. Bueno, lo natural es que si dedicamos, al igual que pasa con nuestro aviario, pasa con un trabajo, pasa con 1000 facetas de la vida, si dedicamos más tiempo y más horas y más preparación y más experiencia a nuestros pájaros, evidentemente eso se va a reflejar en que vamos a tener los pájaros mucho mejor, más conocimiento en cuanto a sanidad, mejor preparados para los concursos, mejores resultados en la cría, etc. Pero muchas veces se da una situación contraria en la cual un criador, y es el ejemplo que estamos poniendo hoy, dedica menos tiempo a los pájaros, digamos que tiene el aviario mucho más abandonado y sin embargo obtiene los mejores resultados en esta etapa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a hablar primeramente de un tema que son las fases dentro del mundo de la ornitología. Una persona que es aficionada a los pájaros ocurre muy habitualmente, llega a la afición por muy diversos motivos y es muy habitual que pasen por distintas fases en las cuales pues bueno, la afición va fluyendo. Esto es un poco como una relación de pareja, que hay una fase, por así decirlo, de enamoramiento muy fuerte, luego se estabiliza y ocurre que a muchos criadores, después de un tiempo que han probado mucho, que han tenido aviarios grandes y demás, pues pasan a una situación en la cual crían de una manera más relajada, sin tanto estrés, dedicándole un poco menos horas, teniendo un aviario pues de un tamaño más reducido que el que tenía antes. Como digo, esto es una etapa muy habitual, una etapa a lo mejor donde ya el hecho de obtener premios en los concursos no es algo que te obsesione tanto, sino bueno, simplemente crías una cierta cantidad de pájaros, los preparas y una vez te concursan más, otra vez te concursa menos, los mejoras, etcétera, ¿no? Es curioso porque hay criadores que cuando llegan a esta etapa piensan automáticamente que bueno, pues ya no sienten lo mismo, que han perdido la afición y lo acaban dejando. Y sin embargo hay otros que siguen y obtienen mejores resultados. Se da otra circunstancia también en muchos aviarios, sobre todo cuando empiezas, esto es muy habitual cuando eres joven, digamos joven como aficionado, ya puede ser mayor o menor de edad, y es el tema de la precipitación, que es algo que vemos mucho en esta etapa, ahora que estamos viendo los pájaros pues finalizando la muda, que estamos ya organizando los primeros concursos en los que vamos a poder participar, que vemos que hay aviarios que han finalizado completamente la muda a sus pájaros y a lo mejor el nuestro, como por ejemplo me pasaba a mí, pues todavía le queda un poquito para que los pájaros lleguen bien, con lo cual es posible que a los primeros concursos a lo mejor mis pájaros no estén en las mejores condiciones y no deba participar. Y ocurre la precipitación, que muchas veces lo que nos pasa, intentando adelantarnos, intentando empezar a preparar concursos y demás, pues podemos provocar que, bueno, en vez de dejar a los pájaros que muden relajadamente y una vez que estén al 100% perfectos de pluma, empezar a prepararlos, empezar a aislarlos, empezar, digamos, a darles por así un trato más especializado, empezar a hacer equipos individuales, lo demás, pues ocurre que muchas veces hay criadores que se precipitan y en plena muda empiezan a apartar pájaros, cogen de un lado, cogen otro, separan jaula, tal. Toda esta situación puede provocar, primeramente, que, claro, una de las partes fundamentales de nuestros pájaros para llegar a concursos no son los que tengan calidad, sino que aparte lleguen en las perfectas condiciones de pluma. Cuanto más meneo, cuanto más nos movamos con los pájaros, sobre todo si tenemos poco espacio, más posibilidades hay de que de alguna forma les estropeemos un poco las plumas. Eso por un lado. Luego, segundo, también otra cosa que provocamos, la muda tiene que ser un periodo de máxima relajación para hacerla lo mejor posible, también porque hay un cierto estrés fisiológico. Entonces, lo que peor les conviene, y como digo es muy habitual en muchos aviarios, ya a lo mejor las primeras nidadas ya han mudado completamente y están bien. Yo, por ejemplo, que separo los pájaros por jaulones,
según cuando hayan empezado la muda, es decir, los de las primeras nidadas están en un orden, los de las últimas en otro, con lo cual yo voy, por así decirlo, preparando los pájaros en orden, porque los últimos jaulones seguramente no lleguen a los primeros concursos y los primeros jaulones sí que estarán perfectamente. Pero hay muchos criadores que directamente se ponen a organizar cuando hay pájaros que están, no diría en mitad de la muda, pero que todavía les queda bastante muda. Esto puede incluso provocar una cierta paralización de muda, o más que una paralización, que la muda se ralentice y que esos pájaros todavía se retrasen un poco en mudar. Es curioso, si más o menos los pájaros avanzan en una muda en unos 2 meses, pues hay veces que un criador te dice, no, aparté este pájaro porque le faltaba todavía algo de mudar y sin embargo casi que no ha avanzado. Pues a veces contribuimos nosotros a ese estrés que generamos al pájaro solo de cogerlo, de cambiarlo de sitio, cambiarlo de compañeros, meterlo en otra jaula, etcétera. También ocurre que muchas veces cuando el criador tiene más años, evita esta precipitación, ya no tiene tanta ansiedad por preparar los pájaros, ya no tiene tanta ansiedad por si los pájaros no llegan bien a un concurso, no participa y ya está. Y ocurre a veces también que se junta que ese criador pues tiene menos pájaros, los pájaros están menos hacinados en las jaulas, con lo cual llegan con mejor pluma. Al final, cuando hacemos, por ejemplo, vídeos hablando del tema del picaje y tal, siempre decimos que por mucho que haya 1000 trucos y tal, una de las claves es que los pájaros no estén hacinados. Si están los pájaros bien espaciados en su jaula, el picaje es prácticamente nulo. Yo que normalmente les agrupo, en la mayoría de jaulones están aproximadamente unos 5 o 6 pájaros por jaulón, pues prácticamente no tengo picaje. Sin embargo, cuando antes criaba mucho más cantidad de pájaros y te encontrabas con que tenías pájaros 10, 12 incluso por jaulón, veías que el picaje sí que era mucho más evidente. Es decir, el tema aquí no es tener menos pájaros y por eso hay menos picaje, sino a que normalmente la gente cuando tiene menos pájaros los tiene más espaciados porque las instalaciones suelen ser siempre las mismas, con lo cual llegan en mejores condiciones de pluma. Simplemente sin tocar nada, el pájaro, sin prepararlo ni nada, ni siquiera para los concursos, puede llegar a mejor. El tema también relacionado con esto es el tema de aislarlo o no aislarlo, porque sí que sabemos que hay muchos aviarios y sobre todo aviarios muy profesionalizados que cuando ven que un pájaro despunta incluso en mitad de la muda, lo apartan, lo individualizan, le dan unos cuidados ya, sobre todo para que no haya picaje entre otros compañeros y llegue en mejores condiciones. Esto no tiene por qué provocarles problemas, lo que hemos dicho de que si andas con ellos se retrasa la muda, no tiene por qué, porque el pájaro pasa en unas condiciones de, digamos, más relajación, donde está el pájaro solo, donde seguramente esté más tranquilo, por así decirlo, pero sí que es cierto que puede provocar eso de que normalmente metamos los pájaros, cambiamos de sitio, ahora les pasamos a este jaulón porque estos son hembras, estos son machos, pues todo eso meneo puede hacer. Con lo cual, y ya para finalizar el vídeo, porque tampoco quiero que sea un vídeo largo, simplemente comentando esta situación que me parece bastante paradójica, se da con cierta frecuencia el caso que hemos dicho, de que un criador, en el momento que por así decirlo ha perdido más la magia, en el momento que prepara menos los pájaros, que les dedica menos tiempo, pues muchas veces en las circunstancias que ese criador es cuando mejores resultados tiene con sus pájaros, cuando mejor preparados pueden llegar a concursos, y es simplemente porque les ha dado, digamos, el tiempo justo a cada uno de ellos para que puedan desarrollar y para que al finalizar den los resultados. Con lo cual, como criador, un poco por sacar alguna conclusión a modo de consejo de esto, tenemos siempre evitar la precipitación y saber que nuestros pájaros va a haber en un momento dado donde esos pájaros lleguen a plenitud y precisamente llegar al concurso cuando nuestros pájaros estén en las mejores condiciones posibles.